Imagina que tienes una bola de cristal, pero no una de esas bolas de cristal de feria, nubladas y llenas de trucos baratos. Imagina una bola de cristal hecha de silicio, cables y millones de líneas de código. Una bola de cristal que no te dice si vas a encontrar el amor o si vas a tener buena salud, sino algo mucho más tangible. Te dice exactamente qué caballo va a cruzar la línea de meta en el hipódromo más competitivo y rico del mundo. Ahora imagina que usas esa bola de cristal no una vez, sino miles de veces, día tras día, carrera tras carrera. Y cada vez que la usas, tu cuenta bancaria crece. $100 se convierten en 1000, 1000 en 1.000.000. 1.000.000 en 100 millones, hasta que un día te das cuenta de que has acumulado más de $1.000 millones. Has ganado más dinero que Michael Jordan, más que la mayoría de los CEOs de Wall Street. Y lo has hecho sin robar un banco, sin vender drogas y sin estafar a nadie. Lo has hecho simplemente siendo más listo que el sistema. Esta historia parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero ocurrió en la vida real. Ocurrió en las calles húmedas y llenas de neón de Hong Kong durante los años 80 y 90. Es la historia de Bill Venter, un genio de física que decidió que no quería usar su cerebro para enseñar en una universidad aburrida, sino para derrotar al azar. Es la historia de cómo construyó el algoritmo más sofisticado de la historia, un software tan poderoso que las casas de apuestas tuvieron que prohibirle jugar porque estaba ganando demasiado. Hoy vas a entrar en el mundo secreto de los sindicatos de apuestas profesionales. Vas a ver cómo las matemáticas pueden predecir el futuro y vas a descubrir el precio que hay que pagar cuando te conviertes en el hombre que rompió el deporte de los reyes. Para entender cómo un estudiante de física de Pittsburgh acabó siendo el enemigo público número 1 del Jockey Club de Hong Kong, tenemos que empezar por el principio. Y el principio no está en un hipódromo, sino en un casino de Las Vegas. Bill Venter era un joven brillante, analítico y aburrido de la vida académica. A finales de los años 70 leyó un libro que cambió su vida, Beat the Dealer, de Edward Thorp. El libro explicaba cómo contar cartas en el blackjack. Para la mayoría de la gente, contar cartas es magia negra. Para Venter era simplemente una ecuación. Si hay más cartas altas en la baraja, la ventaja es del jugador. Si hay más cartas bajas, la ventaja es de la casa. Simple, lógico, irresistible. Venter hizo las maletas, dejó sus estudios y se fue a Las Vegas en autobús. Allí conoció a Alan Woods, un australiano carismático que ya lideraba un equipo de contadores de cartas. Juntos formaron una alianza letal. Venter ponía el cerebro matemático, Woods ponía la experiencia y el capital. Durante un tiempo arrasaron. Vivían el sueño. Suites gratis, cenas de lujo y mochilas llenas de efectivo. Pero Las Vegas no es una ONG. Los casinos empezaron a detectar sus patrones. Primero fueron invitaciones amables a irse, luego la seguridad se puso más agresiva. Finalmente, Venter y Woods se encontraron en la lista negra. Sus fotos estaban en todos los cuartos de seguridad de Nevada. Su carrera en el blackjack había terminado antes de empezar realmente. Estaban quemados, expulsados del paraíso, pero Venter había probado la sangre. Sabía que las matemáticas podían vencer al juego. Solo necesitaba un juego donde no pudieran echarle por ganar. Un juego donde no jugaras contra la casa, sino contra otros jugadores. Y entonces miró hacia el este, hacia Hong Kong. Hong Kong, en los años 80, era el salvaje oeste del capitalismo. Una colonia británica frenética llena de dinero, humo y ruido. Y en el centro de esa locura estaba el Hong Kong Jockey Club. Las carreras de caballos en Hong Kong no son un deporte, son una religión. La cantidad de dinero que se mueve en una sola tarde de carreras en el hipódromo de Sha Tin supera lo que se mueve en todo un año en los hipódromos de Estados Unidos. Es un océano de liquidez. Y lo más importante, es un sistema de apuestas pari-mutuel. Esto significa que el club se queda una comisión fija, alrededor del 17%, y el resto del dinero se reparte entre los ganadores. No juegas contra la casa, juegas contra la masa ignorante. Juegas contra el taxista que apuesta al caballo número 4 porque es su número de la suerte, o contra el empresario que apuesta al caballo Rayo Veloz porque le gusta el nombre. Venter hizo los cálculos.
Si lograba predecir el resultado de las carreras con una precisión solo un poco superior a la del público general, lo suficiente para superar esa comisión del 17%, podría ganar dinero infinitamente. El problema era que predecir una carrera de caballos es infinitamente más difícil que contar cartas. En el blackjack hay variables fijas. En una carrera hay seres vivos, caballos que se cansan, jinetes que cometen errores, lluvia que embarra la pista, viento, temperatura, suerte. Parecía imposible, parecía caos. Pero Venter veía patrones en el caos. Se mudó a un apartamento minúsculo y sucio en Hong Kong. Compró los primeros ordenadores personales que salieron al mercado, máquinas prehistóricas con pantallas verdes y memoria ridícula comparada con un reloj actual. Y empezó a introducir datos. Contrató a estudiantes para que fueran a la biblioteca del Jockey Club y copiaran a mano los resultados de miles de carreras pasadas. Nombres de caballos, pesos, tiempos, jinetes, entrenadores, estado de la vista, todo. Venter pasó meses encerrado, tecleando números, construyendo una base de datos gigantesca. Su idea era crear un modelo probabilístico. Quería encontrar cuánto influía cada factor en el resultado final. ¿Cuánto importa que el caballo haya descansado 2 semanas? ¿Cuánto importa que el jinete sea el campeón actual? ¿Cuánto importa que haya llovido? Venter asignó pesos a cada variable. Creó una fórmula monstruosa con cientos de parámetros. En 1985, el software estaba listo. Venter y Woods, que seguían siendo socios, reunieron todo su capital, unos $150.000. Era todo lo que tenían. Si fallaban, estarían arruinados en un país extranjero. El primer día de la temporada fueron al hipódromo con sus predicciones impresas en papel de matriz de puntos. El ordenador les decía a qué caballos apostar. Ellos obedecieron ciegamente al algoritmo. Fue un desastre. Perdieron dinero, mucho dinero. La primera temporada fue una hemorragia lenta y dolorosa. El modelo no funcionaba. Habían subestimado la comisión del club. Habían sobreestimado la importancia de ciertos datos. Woods, el socio australiano, se puso furioso. Él era un apostador de instinto, y ver cómo una máquina se comía su dinero le ponía enfermo. Discutieron, se gritaron, y finalmente se separaron. Woods se fue por su lado, convencido de que Venter era un fracasado. Venter se quedó solo, en su apartamento lleno de ordenadores, con su capital diezmado y su orgullo herido. Cualquier otra persona se habría rendido. Habría vuelto a Estados Unidos a dar clases de física. Pero Venter hizo algo que define a los genios. En lugar de abandonar, profundizó. Se dio cuenta de que su modelo era demasiado simple. Le faltaba algo. Le faltaban las cuotas públicas. Venter tuvo una revelación. El público, la masa de apostadores, no es estúpida del todo. La sabiduría de las masas a menudo acierta. Si todo el mundo apuesta al caballo favorito, generalmente es por una buena razón. Su modelo estaba intentando vencer al público ignorando lo que el público pensaba. Venter reescribió su software. Esta vez incorporó las cuotas de apuesta del público como una variable más dentro de su propia ecuación. Usó la opinión de la gente como un dato de partida, y luego usó sus propios datos para refinar esa opinión. Fue un cambio sutil, pero revolucionario. En 1988, Venter volvió a la carga. Tenía un nuevo socio, nuevos fondos y un software versión 2.0. Esta vez, algo mágico sucedió. El ordenador escupía predicciones y, carrera tras carrera, los resultados empezaron a alinearse. No ganaban siempre, por supuesto, eso es imposible, pero ganaban lo suficiente, ganaban un poco más de lo que perdían. El interés compuesto empezó a funcionar. Su pequeño apartamento se convirtió en un centro de mando de la NASA. Llenaron la sala de servidores ruidosos, el calor era insoportable, así que tenían el aire acondicionado al máximo todo el día. Venter contrató a un equipo de operadores. Su trabajo era frenético. Las cuotas de las carreras cambian hasta el último segundo. El equipo tenía que llamar por teléfono a las líneas de apuestas del club y dictar las apuestas justo antes de que sonara la campana de salida. Tenían que ser rápidos. Apuéstame 5.000 al caballo 3, 10.000 a la combinada 4-6. Era una operación militar. Y entonces el dinero empezó a llegar a raudales. En su primer año bueno ganaron $600.000. Al año siguiente, 3 millones. Venter no se los gastaba en Ferraris ni en fiestas, lo reinvertía todo en mejorar el sistema. Contrató a matemáticos, estadísticos, periodistas hípicos. Empezaron a analizar variables que nadie más miraba. ¿El caballo había desayunado bien?
El entrenador se había divorciado recientemente, el viento soplaba a favor en la recta final, todo iba a la base de datos. Pero el éxito atrae miradas, y el Jockey Club de Hong Kong no es una organización que tolere anomalías. Empezaron a notar que había un grupo de cuentas telefónicas que ganaban sistemáticamente. No eran ganadores con suerte, eran ganadores matemáticos. Ganaban en las apuestas exóticas, las más difíciles, la triple trío, donde tienes que acertar los 3 primeros caballos en 3 carreras. Las probabilidades son de 1 entre millones, y Venter las acertaba con una frecuencia aterradora. El club lanzó una investigación. Para ellos, esto era una amenaza existencial. Si alguien podía predecir las carreras, el juego dejaba de ser azar y se convertía en una transferencia de fondos del público a Bill Venter. La confianza en el sistema se derrumbaría. Llamaron a Venter el sindicato. Era un nombre que sonaba a mafia, a crimen organizado. Un día, Venter recibió una llamada. No era una amenaza de muerte, era algo peor. Para él, el club le cortaba el acceso. Le cerraron sus cuentas de apuestas telefónicas, le prohibieron la entrada física al hipódromo. De repente, el hombre que había descifrado el código no tenía forma de introducir el código en la máquina. Fue un golpe devastador, pero Venter, una vez más, demostró que la inteligencia encuentra caminos donde la fuerza bruta choca contra muros. Si no podía apostar por teléfono, apostaría de otra manera. Venter buscó intermediarios, gente de confianza, que pudiera ir al hipódromo o tener cuentas limpias. Pero eso era lento y peligroso. Necesitaba una solución tecnológica. Descubrió que el Jockey Club había lanzado un nuevo dispositivo para grandes apostadores, el Customer Input Terminal. Era una especie de tableta primitiva que permitía hacer apuestas directamente conectándose a los servidores del club. Estaba pensada para que los ricos apostaran desde sus yates. Venter consiguió docenas de estos terminales a través de testaferros. Los llevó a su oficina secreta y entonces hizo lo que mejor sabía hacer: ingeniería inversa. Desmontó los terminales, analizó sus circuitos y diseñó un sistema para conectar sus propios ordenadores directamente a los terminales. Ya no necesitaba operadores humanos dictando apuestas por teléfono. Ahora su algoritmo podía hablar directamente con el ordenador del Jockey Club. Podía realizar miles de apuestas en los últimos segundos antes de la carrera, cuando las cuotas son más estables. Era la automatización total, el sueño de la máquina de dinero perpetuo. Con este nuevo sistema, las ganancias se volvieron obscenas. En una sola temporada, el equipo de Venter ganó más de 50 millones de dólares. Se convirtieron en una empresa multinacional. Tenían oficinas en Manila para evitar la presión en Hong Kong. Tenían empleados analizando vídeos de carreras cuadro por cuadro para ver si un caballo había tropezado o si un jinete había tirado mal de las riendas. Venter había creado el Google de las carreras de caballos antes de que existiera Google. Pero había una espina clavada en su costado: el triple trío. Era el premio gordo, el santo grial, un bote acumulado que podía llegar a los 100 millones de dólares. Venter lo había ganado muchas veces, pero siempre compartiéndolo con otros ganadores. Él quería ganarlo solo, quería el premio perfecto. El 6 de noviembre de 2001, el bote del triple trío alcanzó una cifra récord: más de 100 millones de dólares de Hong Kong. La ciudad estaba en fiebre. Todo el mundo, desde las abuelas hasta los banqueros, estaba apostando. Venter preparó su software. Esa noche decidió hacer algo arriesgado. Iba a lanzar una red masiva. Iba a apostar millones de dólares en miles de combinaciones diferentes para cubrir casi todas las probabilidades matemáticas razonables. Era una inversión gigante, un all-in calculado. La carrera comenzó. En su oficina de Manila, Venter y su equipo miraban las pantallas en silencio. Primera carrera, acertada. Segunda, acertada. Quedaba la tercera. Los caballos giraron la última curva. El algoritmo había predicho una combinación improbable, una mezcla de favoritos y caballos tapados que nadie más tendría. Los caballos cruzaron la meta. 1, 2, 3. El silencio en la oficina se rompió con un grito ahogado. Lo tenían. Habían acertado la combinación exacta. Y no solo eso. Al revisar las estimaciones del club, se dieron cuenta de algo que les heló el lagro.
Nadie más la tenía. Eran los únicos ganadores. Se acababan de embolsar 13 millones de dólares americanos en una sola noche. El boleto ganador estaba impreso en una de sus máquinas. Pero entonces Venter hizo algo que nadie esperaba. Algo que todavía hoy desconcierta a los que escuchan la historia. Miró el boleto ganador, 13 millones de dólares, y decidió no cobrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien gana 13 millones y los deja en la mesa? La razón era compleja. Venter sabía que el Jockey Club estaba estrechando el cerco. Si iba a cobrar ese premio masivo, tendría que revelar su identidad o la de sus testaferros. Expondría toda su infraestructura, pondría en peligro la máquina de hacer dinero a largo plazo por un pago único. Además, Venter ya era inmensamente rico. El dinero ya no era el objetivo principal. El objetivo era el desafío intelectual, y ya lo había superado. Había vencido al sistema de forma absoluta. Si te está gustando el vídeo, quiero animarte a darle al botón de suscribirse y al de me gusta. Estas historias requieren de mucho tiempo y búsqueda de información, y gracias a tu apoyo podemos seguir haciéndolas. Pero había algo más. Venter sentía que el dinero de las apuestas, en cierto modo, no era suyo. Venía de la gente común. De Hong Kong. Así que dejó que el boleto caducara. Según las reglas del Jockey Club, si nadie reclama el premio, el dinero se destina a obras de caridad. Venter regaló 13 millones de dólares a los hospitales y escuelas de Hong Kong, sin decir una palabra, sin llevarse el crédito. Fue su acto final de dominio. No solo podía ganarles cuando quisiera, sino que podía permitirse el lujo de despreciar su dinero. Con el paso de los años, el juego del gato y el ratón continuó, pero Venter fue retirándose poco a poco. Se convirtió en filántropo, dio conferencias. Hoy en día vive en Pittsburgh, su ciudad natal. Es un hombre tranquilo, que dona millones a la caridad, a la investigación médica y a las artes. Si lo ves por la calle, pensarías que es un profesor universitario jubilado, tal vez un bibliotecario. Nunca adivinarías que ese hombre, con su cerebro y un puñado de ordenadores viejos, derrotó a la industria del juego más grande de Asia y extrajo más de 1.000 millones de dólares del mercado. La historia de Bill Venter nos deja una lección fascinante. Nos enseña que lo que llamamos suerte es a menudo solo una falta de datos. Para el apostador promedio, una carrera de caballos es un evento aleatorio, emocionante y cruel. Para Venter, era un problema de física con solución. Él no jugaba, él resolvía. Nos recuerda también que el conocimiento es la ventaja más injusta que existe. Venter no tenía más dinero que el Jockey Club, no tenía más poder político, no tenía matones, tenía información. Sabía cosas que nadie más sabía. Sabía que el peso del jinete afectaba el caballo un 0,03% más en pistas de hierba que en pistas de arena. Sabía detalles tan minúsculos que parecían ridículos, pero que sumados creaban una bola de cristal infalible. Pero quizás la parte más intrigante de su legado es la ética de lo que hizo. Venter se pasó la vida en una zona gris. No hizo trampa, no rompió ninguna ley explícita, pero manipuló el sistema a una escala industrial. ¿Es justo usar un superordenador contra un taxista que apuesta con el corazón? ¿Es justo llevar un bazooka a una pelea de cuchillos? Venter diría que el mercado es libre y que él simplemente fue más eficiente. El Jockey Club diría que destruyó el espíritu deportivo. Hoy en día, el legado de Venter sigue vivo. Los sindicatos de apuestas profesionales existen, son más sofisticados que nunca, usan inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero todos ellos, sin excepción, le deben su existencia a Bill Venter. Él fue el pionero. Él fue el primero que miró a los ojos al caos y no parpadeó. A menudo pensamos en los genios como personas que curan enfermedades o inventan roquetes. Venter aplicó su genio a algo mucho más terrenal, ganar dinero. Y al hacerlo, expuso las grietas de nuestra realidad. Nos demostró que el mundo es mucho más predecible de lo que queremos admitir, que si tienes los datos correctos y la paciencia suficiente, puedes ver el futuro. Así que la próxima vez que alguien te diga que la casa siempre gana, acuérdate de Bill Venter. Acuérdate del estudiante de física que fue expulsado de Las Vegas y terminó comprando su libertad a golpe de algoritmo. La casa siempre gana, a menos que tú construyas una casa más grande, más rápida y más inteligente encima de ella.
Bill Venter no rompió las reglas. Bill Venter reescribió el juego completo. Y cuando terminó de jugar, dejó el mando sobre la mesa, apagó las luces y se fue a casa, sabiendo que nadie, nunca más, volvería a jugar igual. Pero la historia tiene un epílogo, una sombra que persigue a todos los que intentan seguir sus pasos. Alan Woods, el socio original de Venter, que se separó de él tras el primer fracaso, también tuvo éxito por su cuenta, ganando millones. Pero murió de cáncer, solo, en su ático de lujo en Hong Kong, rodeado de pantallas y números, obsesionado hasta el final. Venter, en cambio, eligió salir, eligió usar el dinero para vivir, no vivir para el dinero. Y quizás esa fue su predicción más importante, saber cuándo la ecuación de la vida ya no da resultados positivos y hay que retirarse. El software que Venter creó sigue siendo en gran parte un misterio. Partes de su código se han liqueado, imitadores han intentado replicarlo, pero la salsa secreta, los coeficientes exactos que le dieron la llave de la bóveda, siguen en su cabeza o en algún disco duro encriptado en una caja fuerte. Es el Excalibur de las matemáticas modernas, un arma demasiado poderosa para ser compartida. Y mientras tanto, en el hipódromo de Sha Tin, los caballos siguen corriendo, la multitud sigue gritando, el dinero sigue fluyendo como un río dorado, y en algún lugar, invisible entre la multitud, siempre hay alguien con un ordenador portátil, mirando los números, buscando el patrón, soñando con ser el próximo Bill Venter. Pero lo que no saben es que el truco no era el software. El truco era el hombre que estaba detrás, porque el software puede calcular probabilidades, pero solo un ser humano puede tener la audacia de apostar su vida a una fórmula matemática y aguantar la respiración hasta que cruzan la meta. Esta es la leyenda del algoritmo de los $1.000 millones. Una historia que nos confirma que, en la era de la información, los nuevos magos no llevan varitas ni sombreros de copa. Llevan gafas, saben programar en C++ y pueden hacer desaparecer el dinero de un casino sin levantarse de su silla. ¿Y tú qué harías si tuvieras esa bola de cristal? ¿Ganarías lo suficiente para ser libre y pararías? ¿O la codicia te haría seguir hasta que el sistema te descubriera? La mayoría de nosotros creemos que pararíamos. Venter lo hizo. Y eso, quizá más que los $1.000 millones, es lo que lo hace verdaderamente extraordinario. La próxima vez que veas una carrera, no mires solo a los caballos. Mira a las cuotas. Mira cómo cambian. Esos números parpadeantes son el pulso de millones de personas pensando, sintiendo y apostando. Y en medio de ese mar de datos, recuerda que hubo un hombre que aprendió a navegarlo, que construyó un barco de lógica y matemáticas y navegó hacia el horizonte con las bodegas llenas de oro, dejando a los piratas del casino mirando desde la orilla, preguntándose cómo diablos lo había hecho. Fin de la partida. Venter gana.